Dices, Jorge. Bueno, ya entraron 4 personas. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos minutos para que termine de ingresar la audiencia. Bienvenidos. Ok. Bueno, comenzamos entonces y hagamos un minutico más. Perfecto. Pues vamos a iniciar por respeto a los participantes. Esperamos que se vayan sumando al resto de los que se inscribieron. Pues hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos. Inicio con una pregunta. Si hoy decidieras mudarte a Estados Unidos o si ya tienes una empresa, una propiedad o inversiones, ¿sabes exactamente en qué momento el fisco americano empieza a considerarte como residente fiscal? Porque esa fecha lo cambia todo, ¿sí? Y la mayoría de los empresarios mexicanos se enteran cuando ya es tarde para hacer algo al respecto, y Jorge nos va a mostrar el impacto que eso tiene. Soy Humberto Cano, Managing Partner de Quantum Growth Advisors y coach certificado Scaling Up. En QGA acompañamos a los CEOs y founders y a su equipo de liderazgo a crecer su empresa de forma rentable y sostenible y a lograr los objetivos personales y financieros del CEO de la compañía, apoyándonos precisamente en la metodología de Scaling Up y los hábitos Rockefeller. Y una parte de ese crecimiento que casi nadie planea a tiempo es la estructura fiscal y patrimonial fuera de México. Por ello, este webinar. Y para esto invité a alguien que vive este tema todos los días, Jorge Fernández, que es cliente y amigo. Y Jorge es el CEO de GBS Group, GBS Group, con sede en Miami. Y bien, pues Jorge y su equipo diseñan soluciones financieras y fiscales para empresas y personas físicas en Estados Unidos. Y Jorge ha acompañado durante más de 15 años a empresarios latinoamericanos en este proceso. Pues Jorge, bienvenido. Te agradezco mucho que compartas con la comunidad información de este valor. En los próximos minutos vas a salir con claridad en 3 grandes temas. ¿Cuándo te conviertes en residente fiscal en Estados Unidos y qué se activa ese día? ¿Qué decisiones tienes que tomar antes de esa fecha o después? Y los errores más caros que cometen los empresarios mexicanos al invertir o establecerse en ese país. Esto aplica para ti si estás considerando mudarte, si ya tienes una LLC, si vendes en Estados Unidos, si compraste una propiedad o si tus hijos inclusive van a estudiar allá. Pues 3 cosas antes de arrancar. Deja tus preguntas en el chat conforme avancemos, ¿no? Y vamos a tomar tiempo, 15 minutos al final para dar respuesta a las mismas. Lo que verás hoy es información general, no es una asesoría personalizada, ¿sí? Cada caso se revisa aparte, ¿no? Entonces, cuéntanos en el chat de qué ciudad nos acompañas. Y bien, pues Jorge, arranco contigo con la pregunta que más te hacen. ¿Cuál es el error número 1 que cometen los empresarios mexicanos antes de poner un pie en Estados Unidos? Te dejo el espacio. Gracias, Humberto. Em, mientras estamos haciendo mientras estamos en el seminario, pueden estar haciendo sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Eso nos ayuda a llevar control de que las preguntas y le vamos a estar respondiendo mientras estamos en el seminario. Y sí, el paso número 1 que tienen que tomar siempre es planificar e informarse de cuáles son las opciones que tienen antes de mudarse. Entonces, vamos a entrar en tema. Slideshow. Para empezar aquí, como mencionaba Humberto, todo esto está hecho de forma de información y no asesoría personalizada.
Todas las cifras están actualizadas al 2026. Nosotros como firma somos firma de contabilidad de impuestos y además somos asesores financieros registrados con las entidades de los diferentes estados necesarios. Em, ok, tenemos más de 26 años en el mercado, tenemos más de 600 clientes activos y clientes en más de 30 países. Conocemos mucho México, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Personalmente, yo llevo más de 15 años ayudando a empresarios a establecerse en Estados Unidos. Soy enroll agent autorizado por el Departamento de Tesorería para representar contribuyentes ante el IRS y Certified Financial Planner para su planificación financiera. Las personas que están aquí se dividen en tres grupos: personas que están invirtiendo en Estados Unidos, personas que se empiezan a mudar a Estados Unidos y personas que operan en Estados Unidos. Pueden estar en ambas, en todas o en alguna solamente. Y vamos a estar hablando sobre los tres. Entonces, las preguntas claves aquí para las personas que invierten en Estados Unidos es: ¿cuál, ¿cuáles son las cosas que son grabables en Estados Unidos? Las personas que se están mudando es: ¿cuál es la fecha en la cual tengo que tomar decisiones antes de mudarme? Y las personas que están operando es si todo está quedando se está reportando de forma adecuada. Entonces, cuando empezamos a hablar de temas de impuestos, siempre estamos trabajando en una serie de estrategias. Y esas estrategias yo las divido en tres diferentes tipos: ahorros reales, que causan que nunca pagues un impuesto; diferimientos, que simplemente estás decidiendo o tomando una decisión o usando una estrategia para no pagar un impuesto ahorita, sino que lo vas a pagar en el futuro; o estás haciendo un arbitraje de tasas, que estás buscando un beneficio porque estás pagando una tasa diferente en un país y en el otro, y te conviene de una forma u otra, dentro de las reglas, utilizar eso para minimizar tu pago de impuestos. Dentro de eso, vamos a estar hablando de una serie de estrategias. Eh, por ejemplo, el check the box para las personas que quieren un ahorro real que se están mudando hacia Estados Unidos; la exclusión de patrimonio sucesoral; las estrategias Roth, que se llaman en Estados Unidos; y después, en cosas que son diferimientos, vamos a estar hablando de planes de retiros, intercambios 1031 y depreciación acelerada; y después arbitrajes de tasa. Y esos son mover los ingresos o hacer cosas para que los ingresos queden de un lado o del otro, dependiendo del país, y las tasas se usa la tasa que más convenga. Eso, hay reglas alrededor de todo eso, pero siempre hay forma de optimizarlo. Entonces, súper importante tomar en cuenta que no hay estrategia perfecta. Cómo se combinan varían dependiendo de sus circunstancias particulares, y casi todas requieren múltiples pasos. Entonces, no es solamente hago una cosa una sola vez, sino que hay que hacer una secuencia de cosas, y posiblemente es algo que es consistente, que hay que hacer año tras año para poder eh, sacar el máximo beneficio. Para enmarcar toda la conversación, y recuerden que pueden ir haciendo preguntas en el botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla en cualquier momento, y las estaremos respondiendo durante el seminario. Gracias, Salvador, por que nos acompañas de Ciudad de México. Y las preguntas claves aquí es definir si eres residente fiscal o no de los Estados Unidos. Entonces, los residentes fiscales de Estados Unidos pagan impuestos sobre sus ingresos a nivel mundial, no importa de qué país venga. Hay una serie de reglas alrededor de eso, pero hay que tomar eso en cuenta. Los no residentes pagan solamente sobre lo que producen con fuente de Estados Unidos. Y hay unas reglas también igual alrededor de eso, pero pueden tener que pagar impuestos aunque no sean residentes fiscales. ¿Quiénes son residentes fiscales? Se califican por una de tres cosas: ciudadanos americanos, residentes permanentes con green card, o personas que pasan la prueba de presencia sustancial, independiente de la visa que tengan. Y ahí es en donde muchos cometen errores. Eh, Empecemos por el paso uno: sus hijos que son no residentes fiscales, que de repente nacieron en Estados Unidos y nunca han vivido ahí, son americanos para efectos de sus impuestos, y tienen todas las responsabilidades de un residente fiscal de Estados Unidos. No importa la edad, pues pueden tener cosas que hacer. Si tienen algún tipo de ingreso, alguna cuenta de inversión o algo por el estilo, tienen que tener eso en cuenta. Si sacan su green card por un proceso migratorio y les otorgan el green card el día que entran a Estados Unidos con esa tarjeta,
es el día que se convierte en residentes permanentes. Y por último está la prueba de presencia sustancial. La prueba de presencia sustancial es un cálculo basado en los días que pasan en Estados Unidos. La prueba de presencia sustancial se calcula de la siguiente forma. Si tenemos un ejemplo en el año en curso, tenemos en el 2026, si uno pasa 130 días, estás por debajo de la regla de los 183. Significa que para ese año específico no cumpliste los días, pero la fórmula nos obliga a sumarle los días de los años anteriores a un tercio y a un sexto. Entonces, si yo pasé 130 días en el año 26 y después pasé en el 25, en el 24, 120 días, ese cálculo me va a dar 190 y soy residente fiscal, a menos que tome acciones para evitarlo. Esta prueba es súper importante de que la tengan consistentemente calculada. Personas que están viajando de México y cruzan por frontera, cuando cruzas por frontera no sale en el portal de inmigración, en el CBP, se convierte en más complicado llevar el conteo de los días y tiene que llevarlo uno manualmente. Cuando viajan por aeropuerto, ahí casi siempre quedan registrados en el CBP y se puede sacar simplemente del portal usando su pasaporte. Pero hay que calcular los días y llevar ese control para efectos de estar seguros de que no se pasen. Porque si se pasan, o toman acciones para prevenir convertirse en residente, que vamos a estar hablando de esas, o se convirtieron en residente fiscal de Estados Unidos. Cuando se están pasando de los días, tienen un par de opciones. Optar por opción número uno, que es la preferida, que es declarar como conexión más cercana al otro país. Esto solamente afecta si en el mismo año no pasaste los 183 días. Entonces, en el ejemplo anterior, se pasó los 183 días basado en la prueba de la fórmula, pero en el mismo 26, que era el año de prueba, no se pasaron. Entonces aquí calificamos para Closer Connection o conexión cercana, y eso simplemente es un formulario que presentamos sus em, vínculos hacia, en este caso, México, y eso permite que se mantenga con conexión cercana al otro país y previene que se conviertan en residentes fiscales. Ahora, si se pasaron los días en el mismo año, los 183, la única opción que nos queda es el tratado de impuestos con México. Esto aplica para México y para otros países contratados, no aplica para todos los países. Y hay una serie de reglas con eso. El tratado se puede prevenir que tengas que pagar los impuestos sobre ingresos a nivel mundial, pero no elimina la necesidad de hacer ciertos reportes. Entonces, por eso la opción número uno siempre es la preferida y hay que evitar pasar los 183 días en el año lo más posible. Sí hay personas que mantienen el uso del Tratado de Impuestos con México para efectos de mantenerse como no residentes fiscales de Estados Unidos por varios años, pero no es recomendado y muchas veces requiere también el uso de un abogado para estar seguro de que se usa adecuadamente. ¿Cómo funciona el tratado de impuestos o el Closer Connection? Tenemos que establecer que no está tu vivienda permanente, tu centro de intereses vitales, en dónde está tu estancia habitual y la nacionalidad. Esas cosas, dependiendo de cuántas de esas cosas cumples con el otro país, es que calificas para el tratado o no. Entonces, las circunstancias particulares pueden ir tan detalladas como en dónde tienes licencia para conducir, en dónde votas, etcétera. Todas esas cosas se toman en cuenta para el momento eh, de aplicar la diferente opción de mantenerse como no residente fiscal. Entonces, cuando estamos hablando de eso, se tienen que tomar todas estas cosas y no hay una respuesta concreta, es cuál se parece más. Entonces, eso siempre es un tema de opinión que hay que tenerle bien claro cómo se está optando y documentarlo. Las obligaciones de las personas que son residentes fiscales, aparte de pagar impuestos sobre sus ingresos a nivel mundial, es que tienen que reportar los ingresos, las cuentas bancarias en el extranjero. No se paga sobre eso, pero se reporta en dado caso de que las cuentas tengan más de $10,000 como saldo máximo en el año.
Si cualquier cuenta cumple ese límite, todas las cuentas se tienen que reportar independiente del saldo de esa cuenta. Y es el saldo máximo. También siempre pongo el ejemplo de que el saldo máximo se alcanza en cualquier momento del año. Entonces, alguien que tiene 10 cuentas, que todas las cuentas al final del año terminaron con cero, por decir algo, pero tuvieron $1,000 y los pasaron entre las 10 cuentas, cada cuenta tenía un saldo máximo de 1,000. Eso es agregado, se suman para llegar a los 10,000 para efectos de el cálculo de las fórmulas y tenemos que reportar. Este es un reporte informativo, no calcula impuestos, pero si alguna de esas cuentas genera ingresos, intereses, dividendos, ganancias de capital, eso sí se debe reportar y pagar sobre eso. Activos financieros en el extranjero, esta es la participación en activos financieros que tienen típicamente en un banco de inversión, como acciones o participaciones en cuentas extranjeras. También pueden existir necesidad de reportar deuda privada, que también se tiene que reportar en las declaraciones personales de residentes fiscales de Estados Unidos. Participación en empresas extranjeras como corporaciones mexicanas, SADCB, SRLDCB, también se tienen que reportar. No presentar estas cosas sí tienen una multa mínima estatutaria de $10,000. Y entidades transparentes también se tienen que reportar si fuese necesario. Sé que algunas personas que han entrado recientemente, recuerden que pueden ir haciendo preguntas en cualquier momento en el botón de preguntas y respuestas. Ok, ¿cómo se calculan los impuestos de Estados Unidos? Uno agarra los ingresos que percibe la persona eh, y se calculan las deducciones que sean necesarias. Ahorita vamos a hablar de las deducciones y se le aplica una tasa de impuesto. Esta tasa de impuesto va escalando y aquí tenemos en la pantalla los diferentes tramos que aplican. Personas que son no residentes fiscales que tienen ingresos en Estados Unidos, y ahorita vamos a hablar de los ingresos que aplican, eh, siempre van a caer como solteros independiente de su estatus civil. Personas casadas declarando en conjunto tienen que ambas personas en la pareja ser residentes fiscales de Estados Unidos para calificar. Tienen tramos más altos, entonces cada tasa va subiendo más lento. Entonces ese es un beneficio de impuestos ahí. Y también personas que tienen hijos, son residentes fiscales, pero no están casados, tienen esta calificación de jefe de familia o en inglés se dice head of household, tienen unos tramos también un poco más altos. Eh, También existen impuestos, unas tasas diferentes para efectos de las ganancias de capital y tenemos también la deducción estándar. Cuando estamos hablando de los cálculos de ganancia, es cualquier tema cualquier bien, activo financiero, también inmuebles se toman en cuenta como ganancias de capital, esos son los más comunes. Activos financieros siendo acciones o bonos, uno agarra el precio de compra menos el precio de venta, disculpe, el precio de venta menos el precio de compra, y eso es tu ganancia típicamente. En inmuebles tienes que tomar en cuenta que también tienes que ajustarlo por la depreciación, pero eso es lo que se calcula como ganancia que después paga impuestos. Impuestos, mientras la posición se haya mantenido por más de un año, van a pagar tramos preferenciales del 0, 15 o 20% dependiendo de tus ingresos del año eh, que tuviste en ese año. Entonces, tenemos unos tramos ahí también bastante grandes que van a pagar 0, 15 o 20%. Y después vas a tener todo lo que esté en menos de un año, que el plazo en que hayas mantenido el bien haya sido menos de un año, vas a pagar impuestos a las tasas ordinarias, que son las tasas que vimos antes, que llegan hasta el 37%. Todas las personas tienen una deducción estándar, todas las personas residentes fiscales de Estados Unidos tienen una deducción estándar que se aplica. Entonces, si se ganaron $100,000 en el año, se le deduce esto automáticamente. $16,100 para personas solteras, 32,200 para casados de plan de conjunto y 24,150 para jefes de familia. Eh, Esto subió un poco del año anterior. Personas de 65 o más tienen montos adicionales que pueden deducir. No residentes, la deducción estándar no aplica, eso es súper, súper importante, y las ganancias de capital típicamente son exentas de impuestos, excepto en inmuebles que están físicamente en Estados Unidos, y ya vamos a hablar de eso. Aquí, las siguientes láminas vamos a estar hablando bastante
los no residentes y después vamos a saltar a las personas de residentes de regreso. Entonces, cuando estamos hablando de qué se graba para un no residente, solamente son servicios prestados físicamente desde dentro de Estados Unidos, que típicamente es una tasa fija del 30%, dividendos en empresas en Estados Unidos, venta de bienes raíces en Estados Unidos, que tienen una retención sobre el precio de la venta, que ya vamos a hablar de eso también, y negocios que están físicamente en Estados Unidos. Ahora, también es importante destacar aquí que las rentas, la ganancia sobre las rentas de un inmueble también son imponibles, que ahí se me pasó que es un ejemplo, pero las cosas que son exentas son intereses bancarios, eh, intereses de portafolio que incluyen bonos y deuda registrada, ganancia por ventas en acciones, ETFs o cripto, servicios prestados desde fuera de Estados Unidos, aunque el cliente sea estadounidense y aunque reciban el dinero en una cuenta en Estados Unidos, y la venta de acciones de una empresa extranjera, si que no tiene operaciones en Estados Unidos, tampoco tiene imposición. Personas que en algún momento han trabajado en Estados Unidos y se regresaron a México o a su país y tienen planes de pensión en Estados Unidos, esos sí van a pagar una tasa del 30%. Ok, si usted invierte en los Estados Unidos, por ejemplo, en inmuebles, aquí tenemos un ejemplo de una renta de $60,000 en el año, habían intereses hipotecarios, impuestos de propiedad, condominio, administración, etcétera, y quedaron $1,000. Esos $1,000 son lo que van a calcularse impuestos. Ahí tenemos también una línea al final que dice depreciación de lo construido, que es que lo que está en el inmueble, la construcción del inmueble, se puede depreciar. Propiedad residencial físicamente localizada dentro de Estados Unidos se deprecia a 27,5 años. Significa que agarramos el valor del inmueble cuando se compró más las mejoras y lo dividimos entre 27,5 y eso nos da el valor de la depreciación anual. Si es propiedad comercial, es 39 años. Y súper importante, esto se le pasa a los no residentes, es que hay que declarar todos los años, aunque sea en cero. Eso es extremadamente importante con las propiedades porque la depreciación muchas veces causa que la propiedad vaya en negativo. Entonces, las pérdidas se acumulan año tras año para después, cuando vendas, puedes usar esas pérdidas para reducir tu ganancia. Entonces, es súper importante que hagan sus declaraciones todos los años, aunque no haya nada que pagar. Los no residentes también tienen una retención el día que venden una propiedad del 15% del valor de la venta. Y esto agarra a muchas personas por sorpresa. Es decir, que si yo vendo una propiedad por $1,000,000, el IRS le requiere al comprador a retener y enviarle el 15% del valor de la compra. Entonces, si yo vendo una propiedad por 1,000,000, voy a enviarle $150,000 al IRS. Significa que al cierre, el vendedor va a recibir máximo 850,000, que de ahí hay que quitarle, si hay que pagar una hipoteca y los gastos de cierre. Entonces, eso es sumamente importante porque hemos visto casos que después de pagar todo no les queda nada, incluso tenían que salir de su bolsillo para poder pagarlo si la hipoteca todavía estaba alta. Es súper importante que planifiquen alrededor de esto si tienen una propiedad que piensan vender. ¿Cómo se reduce o se recupera esto? Porque ese no es el pago de impuestos, esa es una retención. Es que se presenta la declaración de impuestos personal y te van a devolver todo lo que esté sobrepagado. Entonces, en un ejemplo de una propiedad de 1,000,000 que se vendió por 1,000,000 y se compró por 900, tenemos una ganancia de 100,000. Esos 100,000, lo único que me va a pagar es el 15%. Significa que voy a pagar $15,000 de impuestos y la devolución van a ser $135,000. Pero esos $135,000 están amarrados con el IRS o con el agente de cierre por algún tiempo. Se le puede pedir al IRS que eliminen la retención presentando un certificado, pero eso puede tardar hasta 90 días y se tiene que presentar en el momento del cierre eh, la solicitud del certificado. Súper importante. Creo que tenemos unas preguntas. No, ok. Eh, Después tenemos, y esta es una pregunta común que tenemos, que si debemos tener nuestras propiedades en una LLC. Y aquí separo lo que realmente hace la LLC y lo que no hace. La LLC separa las responsabilidades civiles y el patrimonio personal de las responsabilidades que tiene la LLC.
Le dan un vehículo operativo y bancario en Estados Unidos. Y si tiene más de un socio, ayuda a ordenar entre los socios los temas de la LLC. Ahora, lo que no hace es que no elimina el impuesto sucesoral. Si la LLC de un solo miembro es transparente, eh, una LLC de un solo miembro es transparente y significa que no tiene que presentar una declaración por separado y no convierte un bien eh, no convierte un bien estadounidense en extranjero. Ahora, súper importante de que tomen en cuenta de que la LLC en la mayoría de los casos no afectan el cálculo de impuestos. Entonces, tenerlo en una LLC no va a eliminar la retención de impuestos sobre la venta de la propiedad y tampoco va a cambiar el cálculo de impuestos. Ahora, súper importante tomar en cuenta lo que sí agrega, que es que si el dueño es extranjero, van a tener que hacer una presentación de la LLC que si no se presenta tiene una penalidad mínima de $25,000, haya o no haya actividad. Solamente por estar registrada típicamente hay que hacer la presentación, porque el solamente pagar el registro o el arancel de mantenimiento califica para efectos de tener que pagar, de tener que hacer la presentación. Y eso es algo muy común que recibimos clientes que abrieron una LLC y se les olvidó que tenían que hacer las presentaciones y esas penalidades no son fáciles de eliminar. Ok, si están haciendo inversiones en la bolsa y son residentes mexicanos o ciudadanos mexicanos, tienen un beneficio súper importante. Ese es que el tratado de impuestos les reduce la tasa por los dividendos pagados de compañías, de compañías. Entonces, cuando uno tiene una inversión en la bolsa y tienes dividendos en el, en la bolsa, esos te van a estar pagando y el banco te va a retener el 30%. Ese 30% simplemente te lo quitan, pero si le presentas la W8BN con la información del tratado, pueden reducir la tasa hasta el 10%. Eso súper bueno el impacto, porque si te retuvieron los 15,000, serían 5,000. Ahora, si te hicieron la retención y te aplica el tratado, se puede reclamar usando una declaración de impuestos. Haciendo una declaración de impuestos se puede reclamar la diferencia para que te lo devuelva el IRS. Súper importante, como mencionamos antes, la ganancia de capital no se grava, pero sí puede haber impuesto sucesoral en caso de que le pase algo al dueño de las acciones. Y el tema sucesoral es algo que se le olvida a muchas personas que están haciendo inversiones en Estados Unidos, especialmente con los inmuebles, porque no, la exención de los impuestos sucesoral para el no residente son súper bajas. Son $60,000 solamente. Para un residente fiscal de Estados Unidos son $15 millones, y eso para una pareja se duplica a 30 millones. Esto es por persona. Entonces, si hay más de un socio en una propiedad o en unas inversiones, eso también, esa excepción de 60,000 aplica para cada uno y solamente aplica y todo se divide por la participación de la persona que fallece. Ahora, el problema con esto es que las tasas de impuestos sobre el impuesto sobre la sucesión y el valor de mercado de la propiedad que en la sucesión suben muy, muy rápido a tasas significativas. Entonces, ¿qué termina pasando? Que tienen que salir a vender esas posiciones o esa propiedad para poder cubrir este impuesto. Y entonces eso es algo que típicamente es complicado, especialmente con inmuebles. Entonces, cuando tenemos el residente contra el no residente sobre impuestos, para efectos de impuestos sucesorales, el no residente solamente va a gravar sobre bienes en Estados Unidos que incluyen acciones, inmuebles, su LLC, o sus compañías, y su exención son $60,000. Y aplica la tasa de esa del 18 al 40%, basado en el valor de mercado de esa propiedad cuando fallece la persona. Em,
y los residentes tienen una base gravable sobre su patrimonio mundial, pero tienen una exención de 15 millones de dólares. Igual las tasas aplican después de ese monto y personas casadas tienen una exención de 30 millones de dólares. El cónyuge puede recibir la exención, la herencia sin usar los 15 millones del cónyuge eh, y después tener 30 millones cuando ellos fallecen. Aquí hay tres soluciones para el no residente y esto depende del tamaño de las inversiones que tenga. Eh, si es menos de $1 millón, típicamente lo más efectivo también depende un poco de las edades de las personas, pero típicamente simplemente sacar un seguro de vida. Se saca un seguro de vida para cubrir el impuesto en dado caso, para no tener que salir a vender una propiedad o unas acciones que de repente no es el momento adecuado. Si está por encima de $1 millón, ahí tiene sentido empezar a pensar en una estructura. Y esa estructura puede tener sentido montarla. Ahora, si ya tienen las propiedades, es típicamente costoso o difícil pasar a una estructura eficiente para el tema sucesorales sin vender esas propiedades, especialmente si son inmuebles. También existen formas de hacerlo vía patrimonio familiar y fideicomisos. Eso está un poco fuera del alcance de aquí, pero existen si los patrimonios son significativos o son eh, empresas privadas. Ok, preguntas hasta aquí. No hay preguntas hasta aquí. Ok, ¿qué hay que planificar antes de mudarse? René, puedes poner la pregunta en la sección de preguntas y respuestas que debe estar en la parte inferior de su pantalla. ¿Qué hay que planificar antes de mudarse? Y esta es la pregunta clave. Y aquí vamos a empezar con un ejemplo, porque la estrategia principal para los empresarios que se están mudando de un país a otro y se están convirtiendo en residentes fiscales de Estados Unidos es que eh, buscan congelar la base de costo de sus activos, especialmente compañías privadas. Aquí es en donde se encuentra una de las cosas más valiosas. Vamos a decir que alguien comenzó su empresa en el 98 y la comenzó con $50,000. Y es el cuento empresarial común de que simplemente fueron creciendo y tuvieron muy poco financiamiento externo y fueron creciendo en el tiempo por el mismo ritmo de negocio que estaban llevando a cabo. Y la empresa va creciendo y va creciendo en valor la empresa. Ese valor es intrínseco porque tienes que salir a buscar a buscar un comprador para efectos de realizarlo, pero ese valor existe. Pero típicamente no ponen más plata, sino que la plata la genera el mismo negocio, de repente la encuentran por financiamiento, pero el capital aportado es la base de costo que tienen en el negocio. Entonces, eso no incrementa. Ahí tenemos en amarillo, en la gráfica, tenemos en amarillo el capital aportado y va incrementando en este ejemplo el, el valor de la empresa, pero el capital aportado no ha incrementado. Entonces, si la persona se convierte hoy en residente fiscal, el IRS y después mañana quieren vender la compañía por los $11 millones, el IRS va a querer cobrar sobre los 10,950,000 dólares que tienen de plusvalía, a menos que cumplan una serie de condiciones. Esas condiciones se llaman el proceso de check the box. Y la elección de check the box, básicamente lo que hacen es, en el día que uno hace este proceso, suben la base de costo, el valor de mercado en el momento. Entonces, si la compañía vale esos $11 millones el día de hoy, yo hago mi check the box antes de convertirme en residente fiscal de Estados Unidos, y para efectos de Estados Unidos, cuando yo entro, mi compañía tiene ese valor de $11 millones. Significa que cuando voy a vender, no pago impuestos sobre esos $11 millones, solamente lo pago sobre la plusvalía generada después de que me convertí en residente fiscal de Estados Unidos. Y esta es una de las herramientas más poderosas de ahorro de impuestos para una persona que se está mudando hacia Estados Unidos.
El otro punto que es sumamente importante que tomen en cuenta, porque todo se debe hacer antes de mudarse, es liquidar los fondos extranjeros. Entonces, cuando uno tiene inversiones en la bolsa desde México o desde otro país, típicamente están haciendo inversiones en fondos mexicanos, fondos en Luxembourg, en Irlanda, en Islas Caimanes, que de repente son de una compañía americana, Fidelity o Vanguard o algo o alguna de estas, pero esos fondos están situados en esos otros países y no están situados en Estados Unidos, no, típicamente no cumplen con el régimen del IRS. Y al no cumplir con el régimen del IRS, el IRS le impone al residente fiscal de Estados Unidos el cumplir con las circunstancias. ¿Cómo termina pasando eso? Es que terminan haciendo un gravamen a la tasa máxima y un cargo de interés por cada año que mantienes la posición sin venderla. Entonces, este cálculo es complicado y después costoso en términos de impuestos, eh, y recomendamos que siempre antes de venirse a Estados Unidos, estas posiciones se identifiquen y se liquiden de sus portafolios para efectos de no tener este problema en el futuro. El problema no va a surgir el día que se convierte en residente, el día va a surgir el día que quieren venderlas. Cosas que pueden hacer para planificar es venderlas antes de convertirse en residente, donarla a hijos adultos para que ellos la liquiden antes de que no son residentes fiscales y también pueden trasladar a cuentas estadounidenses algunas posiciones eh, buscando minimizar la forma que se pueden pasar los impuestos, generar impuestos. Y esto empieza con un inventario. Hay que hacer un inventario de las posiciones y y revisar cuáles califican y cuáles no califican para efectos de estar seguros eh, si se pueden pasar o no. Ok. Y por último, el bloque 3 tenemos personas que operan entre los dos países. Entonces, personas que operan entre los dos países, esta página debe estar antes. Esta todavía sigue con el tema sucesoral. Tenemos unas excepciones también que se pueden usar para planificar y para donar eh, que se pueden usar para minimizar el pago de impuestos y sacar cosas del patrimonio antes de convertirse en residente fiscal de Estados Unidos. Y eso puede ayudar a minimizar impuestos sucesorales en el futuro. Ok, ¿cómo mover dinero entre México y Estados Unidos? Y creo que tengo una pregunta en el chat sobre eso. Y hay una serie de mecanismos. Eh, una empresa se factura servicios entre la otra. Una empresa en Estados Unidos puede facturarle servicios a una compañía mexicana y al revés. Súper importante de que eh, eh, tomen en cuenta temas de precios de transferencia. Significa que no pueden usar el monto que ustedes quieran. Hay que hacer un estudio y estar seguros de que se justifique el monto para efectos de hacer los pagos, pero pueden pagarse entre ellas para ejecutar los gastos que tienen que ejecutar en cada uno de los países. Esa es opción uno. También típicamente también puede generar la opción de que la compañía, los dueños que se están mudando a Estados Unidos tengan beneficios de planes de retiro, etcétera, que pueden utilizar en Estados Unidos y la compañía de México paga hacia una compañía en Estados Unidos los servicios de esos empresarios por los servicios que prestan en México. También muchas veces una de las planificaciones de bajar las tasas de impuesto es asignarles salarios por trabajos que están haciendo reales y documentados a hijos adultos. Eh, Esa es una opción también. Después tenemos dividendos por tratado entre partes relacionadas. Si una compañía es dueña de la otra compañía entre México y Estados Unidos, eso también reduce la tasa de impuestos adicional. No solamente reduce la tasa del dividendo del 10, que ya está reducida para efectos de personas de México, pero también tiene una tasa preferencial más todavía para compañías que son eh, que el dueño es 100% una compañía mexicana o una compañía americana, viceversa. Entonces ahí también se pueden hacer transferencias a solo pagar el 5%. Súper importante que cuando estemos hablando de cualquier tema de mover cosas entre familias, hay que tomar en cuenta algunas reglas de atribución.
Y existe una estructura de Family Limited Partnerships que permiten también minimizar el pago de impuestos sucesoral cuando estamos hablando de mover valor de un país a otro, porque puede causar que se paguen menos impuestos vía las tasas y los renglones de sus hijos. Después tenemos el tema del crédito por impuestos extranjeros. Y el crédito por impuestos extranjeros permite que no pagues este impuesto doble. O sea, hay unas reglas alrededor de esto, pero típicamente vas a pagar eh, la diferencia en tasas. Entonces, si en un país pagas una tasa menor que en el otro país, em, por los mismos ingresos, vas a tener un crédito a favor o en contra en un país o en el otro. Entonces, si vamos a poner un ejemplo, les, si ustedes tienen una compañía en México y la compañía en México les paga un dividendo y en México pagaron una tasa del eh, 30% sobre ese dividendo, y en Estados Unidos les corresponde pagar el 20% sobre ese mismo tipo de ingreso, tendría que Estados Unidos no le van a tener que pagar a nada y les queda un crédito del 10% a favor. También funciona al revés. Entonces, eh, eso es súper importante que típicamente se encuentre la forma de que no se pague impuesto doble. Se pagan solamente diferenciales en tasas. Pero en algunas circunstancias hay que planificar, especialmente cuando estamos hablando de cosas entre compañías. Recuerden que cero impuesto no significa que no hay obligación de declarar. Eso también es súper, súper importante porque para tomar el crédito fiscal del impuesto tienes que declarar. Otros temas súper importantes es que las reglas eh, de depreciación y cuándo se pagan ciertas cosas pueden existir que son diferentes y hay que ajustarlas de un país a otro. Entonces, si en México se paga PTU y en PTU se paga en mayo, pero en Estados Unidos yo tengo que haber pagado cualquier tema de profit sharing o de ganancias compartidas antes del 15 de marzo del siguiente año, puedo no tener esa deducción para el año. La vas a tener el siguiente año, pero puedes tener un año en el cual tienes ahí problemas. Otros temas importantes son depreciación. Si en México usan línea recta, eh, eso puede afectar porque también pueden ser años diferentes. Entonces, si una propiedad en México se está depreciando en 10 años o en 15 años o en 20 años, no necesariamente esos mismos años se van a usar para efectos de Estados Unidos. Eh, entonces, es súper importante que los estados financieros deben estar reexpresados. Y después, cuando cada año, para un residente fiscal de Estados Unidos, tenemos una serie de opciones. Entonces, si tienen inmuebles, tenemos estrategias alrededor de el uso de los inmuebles para reducir las utilidades de los inmuebles y posiblemente reducir utilidades em, de otros tipos de ingresos, usando estrategias como segregación de costos que acelera la depreciación, el intercambio de 31 que difiere la ganancia por la compraventa de una propiedad. Para efectos de 2025 en adelante, la depreciación bonificada en Estados Unidos es el 100%. Entonces uno puede agarrar montos significativos del valor de un inmueble y depreciarlos en el año uno. Significa que puede tener un beneficio de impuestos muy rápido. Salarios y retiro es otra forma de maximizar el tema de ahorros, porque al tener salarios uno puede hacer aportes a fondos de retiro que lo permiten usar la estrategia del Roth 401k, que significa que todo el crecimiento en el futuro sobre ese fondo es libre de impuestos, o pueden diferir el pago de impuestos hoy sobre lo que aportan a una cuenta 401k o 401k para efectos de no pagar el impuesto hoy y lo pagan en el futuro. Tienen esas opciones también. También después tenemos estrategias alrededor de corporaciones S y corporaciones tipo C. Y si ustedes exportan productos de Estados Unidos hacia México, también hay un beneficio para exportadores que puede eliminar y bajar la tasa a una tasa del 23% máxima, que puede bajar hasta el 15 o el cero, dependiendo del volumen de las ganancias que están generando. Ok, calendario de decisiones. Antes, es súper importante que todo esto tiene temas de cuándo se hacen. Entonces,
Antes de convertirse de convertirse en residente, uno quiere hacer un inventario eh, de, eh, de las cosas que tiene, si empezar a pensar en hacer el check the box si aplica, salir de los PFICs, posiblemente salir de no tener ciertas ganancias y trasladarlas a sus hijos o a familiares, traslados de portafolio, estar seguro que los fondos ya están en bancos de Estados Unidos y empezar a pensar en estrategias alrededor de fideicomiso que no conversamos mucho, pero pueden ser necesarias. Eh, si ya tienen cosas en Estados Unidos, pueden tener que estar haciendo declaraciones de impuestos, aunque sean como no residentes. Recuerden actualizar sus W8BN con los brokers y con los bancos. No se les olviden sus reportes informativos de sus LLC. Y es importante que ustedes sepan su exposición sucesoral. En el año uno, cuando se mudan, van a querer establecer sus entidades en Estados Unidos para efectos de pagos de impuestos. Si tienen que tener a los hijos en nómina porque les ahorra impuestos también. Precios de transferencia, reexpresión de los estados financieros. Después, anualmente, recuerden que tienen que hacer sus reportes. Y esos reportes incluyen todas estas formas que estábamos hablando, que son las que pueden tener penalidades de $10,000 o la de la LLC que estábamos hablando aquí, tiene de 25,000. No se pasen de los días si no se están convirtiendo en residentes fiscales de Estados Unidos. Y tomen en cuenta que pueden tomar los créditos por los impuestos pagados en otros países para efectos de en los impuestos de otros países para efectos de deducirlos en Estados Unidos. Y si ustedes ya están viviendo en Estados Unidos o van a vivir en Estados Unidos continuamente y hacer inversiones, súper importante planificar las estrategias anuales, como segregación de costos, 1031 cuando venden propiedades, su asignación de salarios para poder hacer aportaciones a 401(k), sean Roth o tradicional, si van a usar una corporación S o corporación tipo C, y si exportan el ICDES, que es lo que es el beneficio para exportadores de productos americanos. Eh, si piensan que se van a convertir en residentes fiscales, calculen sus días. Y algunas hasta las cubrimos. Y para cerrar aquí, completamos un descargable que se los estaremos enviando a las personas que registren aquí en el código QR, que tiene ahí una calculadora de los días, de cómo calcular los días. Entonces ahí ponen todas las fechas y les sacan el cálculo de los días y también un cálculo del inventario de lo que tienen, que si después necesitan ayuda, usaríamos para ayudarlos a organizarse y planificar. Y bueno, estamos siempre a la orden. Aquí están nuestra información de contacto y si piensan que se van a convertir en residentes fiscales, ok, ¿cuál es la fecha que piensan en convertirse en residente fiscal? Y si tenemos eso claro. Recuerden que pueden hacer preguntas en el botón de preguntas y respuestas y las estaremos respondiendo aquí. Jorge, hay una pregunta Y gracias, María de Antonieta. René Hernández. Con tener una LLC y no se quiere repartir el dinero que sugieres, haría que disparar los dividendos de la LLC hacia nosotros como operadores. Em, Como todo, depende. La pregunta ahí tendría unas preguntas adicionales. La LLC ha hecho una elección como para ser tratada como corporación tipo C. Eso, cuando preguntas sobre dividendos, eso es lo que típicamente implica. Ahora, si estamos diciendo dividendos netamente porque es una transferencia de las ganancias de la empresa, la LLC, el tratamiento estándar, no existe el concepto de dividendos. Entonces, las ganancias es lo que pagarían impuestos. Que tú pagas impuestos sobre la ganancia a nivel personal y después ya no, eh, no se paga nada adicional en la mayoría de los casos sobre las distribuciones que se hagan, independiente que lo dejen en la empresa o lo saquen. Entonces, dependiendo de las circunstancias particulares, también esto afecta si los dueños de la empresa son residentes o no residentes, fiscales de Estados Unidos. Entonces, aparte de los ejemplos, si tengo un asset que uso para empresa americana como un vehículo, puedo pasar a ese asset a la LLC americana a pesar de estar en México. Como que sí, pueden hacer transferencias de activos, eso se puede hacer. Este, mm, Pe- y, Jorge, y pero creo si, que se refiere a un vehículo en México.
También se puede transferir. Ahora, ¿para qué sería la pregunta? Porque vas a tener limitaciones en las deducciones que se pueden hacer, porque todo se debe atribuir a la actividad que genera que está generando el uso. Entonces, si yo tengo un vehículo en México que se está usando para una actividad en México, yo debo tenerlo en mi compañía en México para poder deducirlo contra los ingresos que genero en México. Si tengo al revés en Estados Unidos un vehículo para efectos de un negocio en Estados Unidos, yo lo voy a tener en mi compañía en Estados Unidos para efectos de la deducción. Eh, entonces ahí con eso espero que haya respondido la pregunta. Eh, preguntas. Y aquí muchos temas diversos porque el empresario típicamente tiene temas diversos pero los puntos claves son los temas de planificación antes de venirse a Estados Unidos. Ese es el momento clave para efectos de poder planificar y poder generar ahorros de impuestos. Después de que uno se mudó, no es que no hayan oportunidades, pero hay muchas menos y lo que ya está hecho ya pasó. Eh, entonces, mucho de esto también hay que coordinarlo con los temas de México, porque solamente que hagas algo para efectos de Estados Unidos no significa que no tiene impacto en México. Entonces, la coordinación entre asesores en México y asesores en Estados Unidos es al final del día también una parte clave para el éxito en estas estrategias, porque lo peor que quieres hacer es intentar de ahorrarte un impuesto para un país que te genere impuestos en el otro, especialmente sin saberlo. Porque planificado, bueno, planificado se toman las decisiones que se tengan que tomar, pero por separado hay que tomarlo bien en cuenta. Eh, entonces, Humberto, algo que te haya surgido a ti mientras estábamos conversando. No, Jorge, muy interesante. Sobre todo me pareció importante este calendario de decisiones, ¿no? El realmente tomar las decisiones, las acciones a tiempo, es lo que te va a otorgar los mayores beneficios, ¿no? Pero también debemos estar muy atentos, ¿no? A esas obligaciones que están ahí y como toda ley, ¿no? El no saberla no te libera la responsabilidad. Entonces, aquellos que tienen inversión en Estados Unidos, ¿no? Asegúrense que tienen, hacen esas declaraciones informativas, ¿no? Porque las penas son importantes, ¿no? Materiales. Sí, Me pareció muy interesante, Jorge. Yo creo que hay mucho material aquí para profundizar y me pareció de mucho valor, ¿no? Con mucho detalle. Muchas gracias. de nada. Y sí, los errores comunes que vemos son, me pasé de los días y no lo tomé en cuenta, no presenté los formularios de la LLC, me convertí en residente fiscal, presenté la declaración y se me olvidó incluir los formularios que corresponden para las personas que tienen cosas en México o en otros países. Esos son errores súper comunes que Ujú. resolverlos después de los hechos no es que no se pueda, pero típicamente tiene costos para Claro. minimizar esas penalidades y muchas veces no sales sin penalidades. Este, mm, entonces ahí eso es súper, súper importante. Y definitivamente con estas cosas también planificación es todo porque no quieres jugártela a que te enteras porque te lo vino y te lo dijo el IRS. Este, Ya es mm, demasiado tarde. ya es demasiado tarde, sí. Entonces ahí súper, súper importante. Nos acompañó en el interim María Antonieta, que es socia de GBS Group y Hola, María Antonieta. también Hola, buenas experta, tardes. 25 años ayudando a empresarios a establecerse en Estados Unidos. ¿Algo que agregar que se nos haya pasado? Bueno, también una de las cosas que nos conseguimos mucho es que hay personas que tienen inmuebles en Estados Unidos y los tienen arrendados y no los están reportando. Los tengan a título personal o los tengan a nombre de una LLC, son ingresos que se consideran con fuente de origen en Estados Unidos y tienen que reportar el ingreso aunque esté dando pérdida. Entonces eso tienen que tomarlo en cuenta porque luego muchas veces nos llegan situaciones donde están vendiendo el inmueble y resulta que han tenido el inmueble alquilado por años y no han presentado declaraciones, entonces resolver eso es
bastante trabajo y penalidades. Entonces, es importante que tomen en cuenta que si tienen inversiones en Estados Unidos, estén claros en que tienen responsabilidades que cumplir. Otra típica es una LLC de un solo socio extranjero y que aunque no tenga movimiento, no esté funcionando, no tenga operación, porque muchas veces es que no lo he usado, es que no tiene ingresos, no importa. Una LLC de un solo miembro extranjero tiene la obligación de presentar un reporte informativo de las transacciones con relacionadas y con el socio. El Ujú. socio, si el socio aportó dinero o retiró dinero de la LLC, no importa O que pagó un no gasto a haya nombre. vendido, perdón, O pagó un gasto a nombre de. por eso, o pagó un gasto a nombre de la LLC, eso hay que reportarlo, las transacciones que tenga la LLC con su socio. Y ese reporte, no hacerlo, tiene una penalidad de $25,000 o hacerlo incompleto. Entonces, mucha gente nos llega constantemente, es que yo tengo una LLC hace 3 4 años, nunca la he usado y nunca he hecho nada. Y es un problema. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Las responsabilidades informativas pueden costar mucho dinero en penalidades. Tenemos una pregunta de Laura Villegas. Dice, ¿qué tal cuando quieres abrir una empresa en México desde aquí? ¿Te refieres desde Estados Unidos? Estamos hablando de abrir una compañía si estás en México y quieres abrir una empresa en Estados Unidos, Ah, mm, asumiendo que esa es la pregunta, es bastante Mm, fácil, se puede hacer remoto en línea. Los requerimientos, aunque pueden variar de negocio en negocio, los requerimientos para crear la empresa en sí son bien estándares y es un registro con el Estado y en donde quieres registrar y se ejecuta. Cosas un poco más complicadas es abrir la cuenta de banco. Dependiendo del banco hay diferentes requerimientos, y ciertos tipos de negocios pueden tener licencias adicionales que tienen requisitos adicionales. El abrir la empresa típicamente es relativamente bajo costo, relativamente rápido. En menos de 30 días la mayoría de las personas tienen su empresa. em, em, eh, Cuando sí, creo que dices, la pregunta es abrir una empresa en México estando en Estados Unidos. O sea, creo que es alguien que está en Estados Unidos y quiere abrir una empresa en México. Creo que es la pregunta de esa sí Laura. se escapa ¿puedes de. aclarar la pregunta, Laura? Ujú. Esa sí se escapa ¿Estás de en qué te estoy México o en compartiendo. Estados Unidos? Abrir una Sí, empresa en eso sí, México, ahí se nos escapa un desde poquito, Estados Unidos. este, mm, porque nuestra experticia es en Estados Unidos. Entonces sabemos cómo afectan las cosas de México en Estados Unidos, pero no te sé decir cómo afectan las cosas de México, cómo afectan las cosas en México específicamente sobre temas de México. Eh, entonces ahí eso sí sería algo para un asesor en México. Ujú. Muy bien, pues gracias. Ujú. Perfecto, Laura. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya a 2 minutos de cerrar el webinar. Bueno, también les va a llegar la grabación de este seminario por correo electrónico, probablemente mañana al mediodía o alrededor. Y también el link para descargar las plantillas que le estamos compartiendo. Perfecto. Pues Jorge, María Antonieta, muchas gracias. Información de mucho valor y espero que sea de gran beneficio para los que participaron. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, muy Gracias. buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer. Gracias.